Bien. Bueno, Jorge Grajeda es maestro en clínica psicoanalítica por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Practica el psicoanálisis en Guadalajara y ejerce la docencia universitaria. Es miembro del Foro del Campo Lacaniano de México, interesado en la epistemología matemática para la formalización del psicoanálisis. Entre otros temas, sus líneas de trabajo establecen el cruce entre clínica, política y psicopatología. Y su ponencia se titula El goce en el siglo XXI de la inexistencia del otro. Jorge, por favor. Hola, hola a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Excelente. Bueno, voy a pasar a dar lectura a mi trabajo. Como título ya lo mencionó Oliver, el goce en el siglo XXI de la inexistencia del otro. Si el lenguaje es lo que nos diferencia de los animales, el goce es lo que nos diferencia de las máquinas. Pero detengámonos un momento para pensar. ¿En qué consiste esta diferencia? Ciertamente no es un propósito abordar el estatuto de la máquina o de la inteligencia artificial, sino más bien plantear la singularidad sobre la que recae el ser hablante esta distinción. No es suficiente afirmar que el ser hablante está constituido de significante por efecto de la maquinaria del lenguaje, sino que el psicoanálisis nos ayuda a dilucidar que el cuerpo viviente mismo queda bajo los efectos de estos significantes, es decir, el cuerpo es apresado por esta máquina del lenguaje que constituye toda su objetivación. La sincronía que hay entre el lenguaje y el goce nos orienta a concebir este último como el lugar donde ocurre una temporalidad, es decir, la enunciación inconsciente. De este modo, podemos proponer al goce como el lugar de la enunciación en la medida de que es ahí donde se capta el fracaso de lo simbólico en su plan de identificarlo todo. Y en consecuencia, es lo que garantiza que sigamos intentando darle sentido a nuestro mundo. Por eso su falta haría valor en el universo. No obstante, el goce no es sinónimo del inconsciente ni de su enunciación, por lo que sería prudente pensarlo como un efecto del inconsciente mismo, desde donde se anudan dos matemas, el del significante de la falta del otro y el de la enunciación. Pero también, al respecto del matema de la falta del otro, Lacan establece que, aunque el goce nos esté vedado, en tanto nunca podremos alcanzarlo plenamente, somos responsables de él. Ahora se abre la pregunta sobre cómo entender esa responsabilidad. A partir de lo anterior, podemos pensar la diferencia que hay entre la fórmula no hay otro del otro y la fórmula que el otro no existe. Al respecto de la primera, Lacan establece que la operación constitutiva del yo depende de su relación en el otro, y de ahí se deriva la emergencia del deseo y su imposibilidad para lograrse, por lo que este trayecto es imprescindible para posibilitar el análisis, pues ahí es donde puede ubicarse la falta de la que estamos siendo responsables. Es decir, ser responsables del goce nos abre la posibilidad de saber hacer con esa falta que, al contrario de lo que ocurre en nuestra época, se procura mejorar. Tal vez uno de los hechos más significativos sea la relación que se pretende entre el sujeto y el saber. Actualmente prolifera el saber absoluto y además se reivindica para estructurar sus propios vacíos con prácticas que van desde la psicoeducación hasta la instrucción técnica de los pacientes para que dominen su conocimiento, lo que da constancia de que el sujeto hegeliano de nuestra versión lacaniana todavía existe aún en nuestros días. Tomemos el caso de M, por ejemplo, quien durante el primer encuentro pregunta por el nombre del terapeuta. En la próxima sesión no se presentó y después envió un mensaje diciendo, hago cita, siento que sentarme a platicar me ayudará, he investigado un poco sobre el psicoanálisis y siento que no es el enfoque adecuado para tratar mi ansiedad. Cierro cita. Entonces surge la pregunta sobre cómo entender, qué lectura dan estas palabras. Hay quienes consideran que para cada persona la terapia tiene gustos, necesidades o padecimiento. Sin embargo, el psicoanálisis no es una terapia más de las que abundan en el mercado. Considero que su especificidad, entre otras, radica en afirmar que somos hablados por el otro. Y es lo que ocurre con él, donde hay un yo que procura dar constancia de la existencia de ese otro. Hecho paradójico, sin duda,
porque ya Lacan nos había advertido que el gran secreto del psicoanálisis es que no hay otro de los. En este sentido, en su decir queda la huella de la búsqueda de la garantía del saber sobre su padecimiento. Busca con ahínco el garante que le sustraiga la enfermedad de la que es padecida, sin analizar su posición subjetiva ni su relación con ese mismo desorden del que se queda. Sin embargo, el psicoanálisis le apuesta a revelar que el otro no existe en tanto no se le puede echar la culpa del padecimiento propio, tampoco se puede encontrar algún saber en los libros, ni en las guías ni en los manuales. Mucho menos se puede recurrir al yo para justificar las propias imposibilidades. Quizá una clave para ubicar la clínica psicoanalítica consiste en ese viraje que va de la inexistencia del otro al significante de su alma. Este viraje es crucial porque de él depende la extensión de la pulsión en relación a Dios. El conocido tema de la pulsión introducido por Lacan en el Graco da cuenta del corte que delimita el cuerpo, es decir, de la zona erógena. De ahí la definición de pulsión como el hecho en el cuerpo de que hay música, el eco en el cuerpo del hecho de que hay música. Un decir a medias, porque lo que marca este tema es la discontinuidad que hay en el circuito funcional entre el sujeto y la vida. Es aquí, en esta discontinuidad, que el sujeto se desvanece al satisfacer la exigencia de que cuanto más habla, más lejos está de hablar. Eso es la pulsión. Además de la discontinuidad, hay algo que insiste y que no es apresado, debido al cuerpo. Eso marca el usano del tema de la pulsión. Una relación fundada en la no relación que precipita la repetición. Asimismo, y quizá paradójicamente, mientras que la pulsión es el modo de expresar el recorrido de la demanda del sujeto que busca la prueba de amor del otro, el goce es lo que da cuenta de sus trabazones, de sus fallos e imposibilidades. Es justamente lo que apunta a encontrar un otro del otro. Finalmente, y volviendo al caso de él, es cierto que ubicamos su goce en ese intento de probar la existencia del otro, y aunque lo pruebe, tendrá que vérselas con el hecho de que no hay otro del otro, es decir, tendrá que vérselas con el significante de su falta. Este puede ser el caso de cualquier otro análisis de practicante de psicoanálisis, en donde, aunque estemos advertidos de esta falta, el goce insiste y no deja de contar a su cuenta. Muchas gracias. Eso sería. Muchas gracias, Jorge.